La pintura de castas es xenófoba, no. Es testimonio de una época. Es uno de los grandes elementos que nos permiten comprender la historiografía del virreinato, del funcionamiento de la colonia, de los intentos desesperados por mantener la pureza de sangre, cosa imposible cuando al principio solo venían hombres, solo iban, a América hombres, y cómo les resultó imposible mantener la pureza de sangre, pero entonces se inventaron una sucesión jerárquica de discriminaciones absolutamente aterradora, ¿no? Absolutamente aterradora. Yo creo que no tiene nada que ver con la xenofobia. La pintura de castas nos muestra lo que eran las castas que llevaron, no lo olvidemos, a que en los sentimientos de la nación, el padre Morelos, José María Morelos y Pavón, anota que se proscriba para siempre el asunto de las castas. Te voy a decir exactamente cómo lo dice Morelos en los sentimientos de la nación, que son las bases para la primera Constitución mexicana del Congreso de Chilpancingo. Los sentimientos de la nación, dictados por José María Morelos y Pavón, entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813, y luego redactado por Andrés Quintana Roo para ser leído en la apertura del Congreso de Anáhuac, dice en su punto número 15 que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Era de los míos, hombre. Y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Es el punto 15 de los 23 o 24 sentimientos de la nación redactados por Morelos. Sigo estando de acuerdo con él. Es increíble, de verdad, que en 1813 pudiera ver el mundo así, ¿sí? Quedando todos iguales. Y solo porque él hablaba de la América mexicana, todavía no se hablaba de México. Aunque Ayuso crea que México lo inventaron los españoles cuando llegaron, y el observador crea que México existía antes de que los mexicas llegaran al lago de Texcoco. Pero se hablaba de la América mexicana. Y el sentimiento de la nación número uno es que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, es decir, se legisle, dando al mundo las razones, explicando por qué. Y el punto 15 va a ese solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud, que es la mejor forma que tenemos para diferenciar a la gente a nuestro alrededor. Es que ese es negro, no, es que es pelirrojo, ay, pero es gordito, ay, pero ella es enana. No, hay gente buena y gente mala. Y eso es lo más importante. Creo yo, que por supuesto puedo estar equivocado. El mestizaje es una herramienta racista, dijo una conductora de AJ Español, que no sé qué sea AJ Español. ¿Cómo va a coincidir si yo soy mestizo? Si mi abuela es fundamentalmente zapoteca y mi abuelo es asturiano. Soy mestizo. Es una estupidez.